Hola, bienvenidos. Yo soy Mike Moreno y esto es Lejos de la Orilla. Es un podcast, un espacio pensado justamente para eso, para alejarnos un poco de esta orilla, de este lugar en donde siempre nos han dicho que no nos vayamos porque es un lugar a lo mejor desconocido, pero quiero llevarlo un poco más a formas de pensar, a que pensemos un poco diferente, a que nos atrevamos a cuestionar más cosas y a escuchar sin juzgar también. Hoy he traído a un invitado que ha decidido mantener el anonimato, precisamente porque es un tema que a lo mejor puede causar un poco de controversia. Muchas gracias por aceptar, por venir, por permitir contar un poco tu historia, por abrirte. Eh, Vamos a tocar un tema muy sensible, que a lo mejor muchos lo ven un poco diferente, pero quiero pedir el favor de que escuchemos sin juzgar y abramos un poco también la mente, ¿vale? Entonces, siéntete libre, respira, acompáñame en este podcast, porque cuando nos vamos lejos de la orilla, encontramos verdades que solo aparecen cuando alguien se atreve a contarlas. Bienvenido. Gracias. Quiero que me cuentes un poco de quién eres. Bueno, mira, yo nací en un pueblito, en una montaña, por allá por Latinoamérica. Y es interesante porque en mi pueblo, en el pueblo donde mayormente la gente de pueblo es muy religiosa, muy doctrinal, muy creyente en las cosas. Tienen muchos cuentos, etcétera. Entonces yo me crié en una familia muy devota, muy llena de doctrina, en ese especial de la Iglesia Católica. Entonces, de ahí nace mi vocación para el sacerdocio. Y bueno, yo estudié para sacerdote y llegué al primer grado del sacerdocio que se llama el diaconado. ¿Vale? ¿Tú recuerdas cómo era tu vida antes del seminario y todo el tema religión? Porque entiendo que tú empezaste desde muy pequeño, entraste desde muy pequeño en esa religión, ¿no? Sí, a ver, cuando uno, en el pueblito donde yo nací, o sea, mayormente la gente en las ciudades tiene lugar donde de recreación, ¿no? Donde te puedes movilizar, verte con tus amigos, etcétera, etcétera. Pero en un pueblo eh, olvidado por allá, mayormente la gente va a la iglesia y allí es donde comparte, donde vive la sociedad, etcétera. Lo que diga el cura es palabra de Dios y, y era donde todo el mundo, o sea, los avisos del sacerdote eran los avisos del pueblo. Los sonidos de las campanas se sabía cuando alguien moría, cuando moría el papa, cuando había como nuevo presidente. Entonces la gente eh, era convocada por la iglesia en ese sentido. Entonces de allí nace todo eso. Era como el noticiero. El noticiero prácticamente. Entonces todo el mundo iba a la iglesia y se enteraba de todo. A ver, ese, Claro. ¿Qué fue lo que realmente te hizo sentir a ti tan joven que ese era el camino realmente que querías tú? ¿Crees que realmente fue algo que sentiste o fue a lo mejor algo interpuesto por tu familia o la sociedad en tu pueblo? a ver, en mi familia existía un familiar obispo de la iglesia y también me inculcaban, ¿no? Pero verdaderamente, eh, cuando uno es pequeño, uno ve en el grande cómo quiere ser. Y yo existía una persona mayor, un sacerdote mayor, que ya tenía 80 años, y, y él me inculcaba, me enseñaba el latín, etcétera, etcétera. Y yo era monaguillo, yo servía allí, y fue como me nació, él me decía, no, mira que quieres ser sacerdote, etcétera, etcétera. Y también yo lo busqué como refugio. Verdaderamente yo elijo eso porque yo ya quería salir de mi casa. Yo ya no aguantaba más la presión. Yo ya tenía 12 años y yo ya sentía presión. Ya decía, no, no, es que tienes que ir, trabaja y estudia, trabaja y estudia. Entonces, aparte de eso, siempre me decía, no, ¿te gustan las mujeres? ¿Te gustan las mujeres? Y yo, no, 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 a mí me gusta la iglesia. Claro, porque a veces, tú sabes, en los pueblos, el tener preferencia sexual diferente, primero, es pecado. Segundo, es un rechazo familiar absoluto. Y luego tus amigos no te van a ver igual.
Es algo como, no sé si existe por acá, pero en los pueblos allá existe el típico gay que es pluma y que todo mundo le hace bullying, ¿sabes? O sea, todo mundo. Entonces, yo veía eso y yo decía, no, ¿cómo me voy a ver así? O sea, todo el mundo, inclusive un primo mío me decía, mira que aquel lo hicimos que se desnudara y lo dejamos sin ropa, y o sea, un bullying exagerado que yo decía, no estoy preparado para vivir ese momento. Claro, o sea, entiendo que desde los 12 años, creo que me comentas, ya tú tenías preferencia sexual, a lo mejor hacia los Yo, hombres. o sea, yo dudaba, yo decía, me gustaba una chica, pero también me gustaba un chico. Yo decía, es que no sé, miraba las películas y yo decía, esto, el otro. O mi mamá miraba las novelas y yo decía, ese actor, qué guapo. Pero claro, en mi mente, ¿no? Entonces, y todo eso influía en mí. Iba creando en mí un sentimiento diferente. Claro, yo me sentía culpable, porque tanto por eso, porque como yo era religioso. Religioso en el sentido de que iba a misa y esto, lo otro, y en la misa alguna que otra vez le decía, no, que esto es pecado, que esto es pecado. Desde que, perdón, no, dime. Sí, 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 que sí. ¿Desde qué edad entonces tú entraste como tal? Porque entiendo que entonces fuiste monaguillo y de ahí tomaste la decisión a lo mejor de entrar dentro del mundo, no sé, sacerdotal tal vez. Yo entro a los 13 años a un seminario que se llama Seminario Menor, donde te formas para sacar como un bachillerato, pero ya vas comenzando con la euforia del momento, ¿no? Entramos 55 jóvenes, eh, y me recuerdo era todo el mundo, o sea, jovencito, jugar, vamos a clase y luego volvemos, comunidad. Era una comunidad porque yo quería ser religioso. Religioso es diferente a ser sacerdote diocesano de una diócesis. Los religiosos viven su vida dentro de una comunidad. Los diocesanos viven algo que se le llama autoformación. Y los religiosos es una formación integral. O sea, somos todos o nadie. ¿Entiendes? Entonces es como, por ejemplo, los franciscanos, como los salesianos, como los jesuitas, como los Opus Dei, son comunidades religiosas que entre ellos se conservan. Los dominicos, que también. Por ejemplo, están los diocesanos, que pertenecen a una sola diócesis, que pertenecen a un solo territorio. Podríamos decir que son como vocaciones, por así decirlo. Vocaciones diferentes. O sea, tú dices, yo quiero ser maestro, me voy con los salesianos. Entonces, en el seminario menor te dice, es como para inducirte, ¿qué te gusta a ti? Mira, no, a mí me gustaría ayudar a los pobres, ¿vale? Entonces tu vocación es ser franciscano, fraile. Ah, Ellos vale. colaboran más con la gente pobre. No, a mí me gusta como con gente más de dinero, ¿sabes? Como más de clase, caché, que aquí en España sucede mucho. Están los Opus Dei. Opus Dei tienen de las mejores universidades, etcétera, etcétera, aquí en España. Y tú dices, no, pero es que yo quiero como más formativo, pero no tanto, vale, jesuita. Y así, vas derivando dependiendo de tu vocación. No, que a mí me gustan más los enfermos, vale, hazte trinitario. ¿Y tú cuál fue la que La mía escogiste? era lo trinitario, sí, porque me gustaba, ¿cómo se llama? Miraba en la enfermedad que se podía haber una solución más allá del medicamento. Entonces yo quería más atender, claro, lo de las enfermedades, etcétera, etcétera, pero a su vez también estar relacionado con la iglesia, porque no es solamente que te vas a relacionar allá, no, eres un cura donde te formas integralmente como sacerdote, pero con un puntito que es esto. Vale, entiendo entonces que entraste a un seminario como tal. ¿Cómo era el día a día allí en el seminario? ¿A qué hora se levantabas? ¿Qué hacía? ¿A qué hora se acostabas? El menor es muy poco, la verdad, ese es el estudio y esto, pero yendo al mayor, cuando yo ya voy al mayor en otro país de Latinoamérica, mayormente estuve en 5 países en Latinoamérica estudiando, y cuando comienzo la filosofía, es más dura. O sea, yo me decía a mí mismo, ¿para qué tan duro este horario si yo lo que quiero es ser cura, no filósofo? Claro, ¿qué horario tenían? A ver, nosotros nos levantábamos a las 5 de la mañana. Primera oración, laudes. Entonces, la oración de las laudes, luego la Santa Misa, luego el desayuno a las 7,
Esto era casi seguido, 7, 7:30, nadie se sentaba en la mesa, o sea, podías tener tu plato de comida hasta que todo el mundo estuviera en la mesa. Los formadores pasaban, ¿quién faltó? Tal persona, vayan a traerlo. Entonces, luego el desayuno, luego venían las clases. A las 8:30 de la mañana ya estábamos todos en clase. De 8:30 teníamos un receso a las 12 de una merienda y luego hasta las 2:30 de la tarde. Luego ya venía el almuerzo. Veníamos al almuerzo. Luego del almuerzo, deporte obligatorio. Obligatorio. Las puertas de las habitaciones tenían que quedar abiertas porque te tienen que cansar. A ver, la psicología aquí es que te tienes que cansar para no pensar en la sexualidad. Vamos a ser claros. Entonces, luego del deporte obligatorio, todo el mundo, o sea, sales a caminar, sales a esto, lo otro. Yo me recuerdo que cuando yo inicié la filosofía, había una señora que vivía en la montaña, que era costurera. Y con otros compañeros padres, nosotros hoy nos vamos a ir a caminar. Sí, 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 vayan, hijos, sí, caminen por la montaña, etcétera, etcétera. Tienen permiso. Y nosotros nos íbamos, nos salíamos del rango del seminario y nos íbamos por donde esa señora que tenía cafecito, galletitas y hablábamos. Y era prohibido, claramente era prohibido, pero nosotros, porque andamos, y no nos vas a decir, padre. ¿Y vienen? ¿Cómo les fue en el deporte? ¿Hicieron bastante cardio? Sí, bastante. Cuando ya te había zapado unos 5 galletas de esas grandes y decías, no, ya. Entonces, a ver, luego del deporte venía 2 horas de estudio, pero esas 2 horas siempre con la puerta abierta, así. Entonces era como a las 4, 5, 6. A las 6 comenzaba el Santo Rosario. Luego del Santo Rosario venía, ¿cómo se llama? Reuniones grupales. Reuniones por grupo de vida, por grupo de país, por grupo. Iban así determinadamente. Había una ejecución. Eso de lunes a viernes, claro. Luego, como a las 8 de la noche, nos convocaban otra vez para otra oración, las vísperas. Luego de las vísperas, que son salmos que se cantan en latín, y luego nosotros seguíamos el rezo y luego volvíamos a hacer tareas porque eran muchas tareas, eran demasiadas tareas. Entonces ya llegaba hacia las 11 de la noche, se sonaba la campana para ir a la última oración de la noche que se llama completas, que, que es interesante porque es como eh, para obviar aquello que es la sexualidad, ¿no? Entonces te dice, por ejemplo, Señor, ven a mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. O dice otra cosa, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces habla de todas esas cosas que tú te van metiendo a la cabeza, claro, todos los días, esto todos los días. O sea, termina la oración a las 12 de la noche y cuando termina la oración que haces tu cruz en los labios, ya no puedes hablar más. Silencio total, silencio. O sea, en el seminario, silencio. Entonces ya todo el mundo o a dormir o a hacer tareas dentro de la... Y luego a las 5 de la mañana sonaba la campana de nuevo. Era así todos los días, de lunes a viernes, sábado salíamos a misionar en la ciudad. Nos ponían a las cárceles, a los hospitales, a alguna parroquia y colaborarle al sacerdote y eso. Pero no íbamos solos, siempre nos mandaban de 2 en 2. Ok. Entiendo que igual en esta edad o allí en el seminario, tú pensabas ya un poco en la sexualidad, en lo que te gustaba, en lo que no, o a lo mejor algún pensamiento de si estoy donde debo estar, realmente quiero esto o no. A ver, yo había reprimido todo ese sentido. Yo decía, no, no, eso es pecado. Eso es pecado. Cuando yo llego a la filosofía, me recuerdo que me marcó demasiado la mente cuando un sacerdote cogió la clérima, se la quitó y nos dijo, bueno, vamos a iniciar la filosofía antigua. A los que son muy creyentes en Dios, a Diosito lo dejan afuera. Que ahora vamos a hablar de la razón pura. Y pues claro, yo era muy adoctrinado, yo era muy católico, yo era muy devoto. Y para mí decir a Dios déjalo fuera, para mí era una herejía, una blasfemia. Entonces yo decía, no, 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 ¿cómo va a ser eso así? Y comenzaba, vamos a hablar de la razón, vamos ahora a analizar el porqué de las cosas.
por qué suceden las cosas. Y me encantó tanto la filosofía que terminé dejando de creer. O sea, tanto me llené de filosofía que decía, sí, 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 pero bueno, que eso no existe. No, que esto no, bueno, la razón te dice que no, porque es probado. O sea, y en la sexualidad nosotros nos tenían una psicóloga que de ética, las psicólogas en los seminarios son muy difíciles. Algunos que escuchen este post y tal vez han entrado al seminario saben que contarle a la psicóloga, mira, soy gay, era que el siguiente día tenía las maletas listas para que te fueras a tu casa. ¿Era directo Claro, expulsión? claro, porque hay algo que en la iglesia se llama derecho canónico. El derecho canónico es como la constitución de la república. Vamos a ver, cada país tiene una constitución. En la iglesia católica se le llama derecho canónico. Y uno de los artículos dice o sea, dice, a ver, dice, hombre, solo hombre puede ser sacerdote. Y especifica también que en algo que se le llama un documento eclesiástico, que ni por preferencia no sea homosexual. Que lo hay, porque la psicología se puede manejar. O sea, tú puedes saber mentir muy bien, ¿sabes? O sea, yo llegaba donde, claro, la psicóloga te pregunta, ¿cuántas veces te has masturbado? Claro, tú vienes de alguien, de una familia que no te preguntaba si ya fuiste al baño, de una familia que se reservaba cada cosa a su centímetro. Entonces, que llegue alguien diferente a ti y te pregunte, ¿y qué piensas cuando te masturbas? Y dije, pues yo vengo a ser cura, yo no quiero que me pregunte nada de eso. Claro, te ponías nervioso, te pasaba algo y tú decías, pero ¿qué pasa aquí? Entonces, te hacía muchos comentarios. Claro, tú tenías que decir, mira, no, si lo hiciste 5 veces, lo hice una. ¿Me entiendes? Porque también te pasaban. Luego, si decías tú, ya, entre nosotros nos decíamos, si dices muchas, te van a pasar en vez del psicólogo con la psiquiatra para que sigas allí manejando más fuerte. Y en Comentaban vez entre de verla, ustedes. y en vez de verla una vez a la semana, la vas a ver 3 veces a la semana. Y yo, ¿para qué quiero una psiquiatra o una psicóloga? 3 veces a la semana si ya tengo suficiente con todos mis trabajos universitarios. Entonces era tan cansado que a veces y te preguntaban, claro, ¿qué piensas? Escribe. Cuando te miraban algo mal, te decían, escribe todo lo que has hecho en el día, todo lo que piensas. Imagínate escribir todo lo que piensas. Y yo decía, es que esta señora piensa que uno no tiene trabajo, que uno no tiene que estudiar. Entonces, en eso, la sexualidad. ¿Cómo hay algún tipo de castigo o algo así por cometer ciertos pecados o tener ciertos pensamientos como tal? A ver, castigos por eso, mayormente si tú cometiste algún acto sexual, eras expulsado del seminario, claro, eras expulsado. Si era verídico y a veces sí se hablaba mucho. Entonces eso era fuerte, eso era como todo mundo, porque es una comunidad, imagínate, una comunidad de 200 o 300 personas donde tú tienes que lidiar con todo eso. O sea, tú ves personas ahí guapas, ves personas que te miran mal, con deseo o con pureza. Siempre va a haber tres cosas. O sea, pureza porque hay personas que sí tienen la vocación. O sea, no voy a decir que no, pero también hay muchas que tienen vocación y salen. Y hay muchas que no tienen vocación, que tienen una personalidad dañada y llegan. Son los que cometen la mayoría de casos de pedofilia, etcétera, etcétera, en la iglesia. Entonces es como, por ejemplo, ahora en HBO está una serie que se llama El Lobo de Dios, sobre un sacerdote que se llama Maciel Maciel. Entonces explica que él estuvo en el seminario y lo expulsaron de uno. Luego se metió a otro sin que nadie se supiera, lo expulsaron también. Y luego en otro, y porque el tío era el que dirigía allí, se pudo ordenar sacerdote. Pero porque ya le habían dicho, pero se ordenó, llegó, subió, supo hacer las cosas y, y hubo probada 70, más o menos 70 personas en violación. Entonces es fuerte porque inclusive tuvo 2 hijos aquí en España. Sí, tuvo 2 hijos y los hijos no sabían que él era sacerdote.
porque él se disfrazaba. Por eso le llamaban el lobo de Dios. Lleva como una doble vida. Una doble vida, sí, sí. Venía aquí, él decía que tenía una empresa y viajaba. Entonces, ¿ves? Eso te marca y te dice, ¿será mi vocación esto? ¿Será esto? Porque nosotros, claro, lo estudiábamos, no estaba tan visto como ahora, como lo hablan ahora, porque ahora todo sale a la luz muy rápidamente. ¿Tú en este tiempo en el seminario te enamoraste? ¿Tuviste algo o pasó algo? Una muy buena pregunta. Sí, me enamoré. Creo que, a ver, yo llegué a otro país y fue muy fuerte para mí. Yo ya había pasado la filosofía, entonces yo decía, a ver, que el infierno no existe, que Adán y Eva no existe, que la Biblia es una obra literaria. Sí, sí, es una obra literaria, tiene cosas, cuentos, leyendas, mitos, verdades, sí, existe. O sea, es un manual de vida. No significa que todo sea veracidad. Porque hay religiones que, claro, no, como está allí, así es. No, no, o sea, se cierran a la posibilidad de explorar la historia de cómo se escribió aquello, en qué época, en qué parte, o sea, cómo eran los judíos, cómo eran los hebreos, cómo... Entonces se cierran a esa posibilidad. Entonces yo ya tenía esa mente así cuando, a ver, estábamos en el seminario y, a ver, yo no me quería enamorar. Yo decía, estábamos en las oraciones, o sea, tú estás en las oraciones, Señor, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Entonces comenzaba, ¿no? Yo estaba ahí, cada uno con su liturgia de las horas en mano. Y, y yo siempre que volteaba a ver para otro lado, había un chico que me miraba fijamente. Y a mí siempre que hay miradas penetrantes, que te absorben, o sea, te aniquilan. Entonces, esta persona, yo estaba, ¿no? Y me miraba, me miraba. Y el siguiente semestre nos cambian de habitaciones. Siempre nos cambiaban, nos hacían rutinaria para que compartiéramos con las personas de cada cosa. Perdón. Entonces lo ponen a la par de mi habitación. Yo dije, no puede ser, no puede ser. ¿Cómo va a ser esto? Y sabes, a la par de mi cama, están separadas, claro, las habitaciones. Y a la par de mi cama había un conector. Perdón. Y me recuerdo que él también al otro lado tenía su cama y también el mismo conector, o sea, la misma base del conector existía entre las dos, en medio de la pared. Y existía eso. Y a veces era tan viejo el lugar que había un orificio. Y, y un día entonces yo estaba yo en la casa, en mi habitación, me puse una camisa para dormir y me dijo, qué bien te ves. Y yo, ¿quién me habla? No creo que sea el Espíritu Santo. Entonces, y me dice, no, es que no sabía que teníamos mira, esto aquí. Y yo, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Sí, no sé qué, que no sé cuánto, que no hemos platicado mucho, pero mira, me gustaría conocerte más. Y él con aquella, ¿cómo se llama? ¿Cómo decirte? Con aquella certeza, con aquella manera de hablar. Y yo dije, Dios mío, ¿qué me has puesto ahora aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces él me hablaba todas las noches cuando después del silencio. Claro, el coso quedaba así, entonces tú estabas durmiendo y haces, sí, sí, mira el profesor y esto, lo otro. ¿Y has tenido novia? Sí, bueno, no, nunca. Ah, eres virgen. Y yo ya esa pregunta. ¿Cómo te vas a preguntar? ¿Eres virgen? ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a preguntar eso? Eso no se pregunta. Y no, que no sé qué. Mm. Y pasó que hubo un día, o sea, a mí me llamaba la atención el muchacho. No te voy a decir que no, me llamaba la atención. Y por eso mismo me sentía culpable y me sentía mal que la persona estuviera ahí a la par mía. Entonces yo le digo, a ver, él viene y yo, y me traía a veces en el seminario, siempre nos daban un postrecito, una manzana, una pera, esto. Y a veces él llegaba con la manzana del postre y me decía, me tocaba la puerta. Sí, ¿qué pasó? No, que te traigo una manzana. Ah, vale, gracias. Pero si no la comiste, no, 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 es que pensé en ti para la manzana. Y yo decía, que nunca he tenido estos detalles. Claro, yo era jovencito, a ver, era muy joven, tenía mis 16, 17 años.
Entonces, claro, ya se me miraba pegado a él. Él ya se hacía amigo mío. Yo dije, vale, vamos a darle amistad. Voy a tratar de evitar los malos deseos y vamos a hacer amistad. Claro, ya los demás compañeros me miraban y me miraban mal, me decían, ¿qué pasa ahí? O sea, se ven muy pegados. Yo, no, nada, nada, nada. Y comenzaban a cantarme música de repente así, ya, que no sé qué. O cuando un profesor decía, bueno, hagan pareja, sí, o tal persona con tal persona. Y yo, ¿en serio? No puede ser. Eh, y siempre él contento porque, claro, yo en ese momento sentía que le llamaba la atención. Y porque se sentía, o sea, cada vez que yo iba al rezo y yo volteaba los ojos para allá, él estaba fijamente, no me dejaba de ver. Y a mí eso me ponía muy nervioso, me ponía con las manos sudadas. Yo decía, Dios mío, por estos deseos. Y confieso algo acá, que me sentía tan mal que me llegué a flagelar. Flagelar es, me golpeaba. Yo decía, Señor, perdóname por estos pensamientos, claro, estos pensamientos. Señor, y lloraba, o sea, me lloraba porque yo decía, no puede ser que yo tenga estos pensamientos, no puede ser, yo no quiero esto, yo no quiero esto, yo no quiero esto. Y me lo hablaba, pero era demasiado fuerte para yo ocultarlo. Entonces, ¿qué pasa? Un día todos los sacerdotes tenían una invitación de varios sacerdotes que iban a llegar al seminario. Y había un edificio que era donde los sacerdotes se quedaban los invitados. O sea, tanto llegaron que no cabían. Entonces convocaron a toda la comunidad. Bueno, hermanos, quiero que hayan 15 personas que queden en su habitación y se queden con otro compañero. Buah, O sea, con todo todavía el no lo amor. había terminado de decir cuando el muchacho ya tenía la mano levantada y me miró y me dijo, me voy a quedar contigo. Y yo, no, Busca otro, busca busca otro. otro. Yo, no, no, sí. Y él, sí, sí. Y otro amigo mío estaba a la par y me dice, y yo decía, Dios mío, ¿qué pasa aquí? Y me dice, sí, sí, entonces vale, tal persona, tú, anotado, ti. Y no sé de dónde había conseguido una botella, era ron, había conseguido una botella, porque a veces uno en la sotana, esas otras cositas que van más allá. Claro, tú salías a misión, como te digo, ibas a misión, y no eras excepto de comprarte una botellita, ¿no? Pero claro, no la podías llevar al seminario, era prohibido. Que existe, bueno, bajo la sotana uno lleva pantalón. Entonces había gente que se la amarraba en el cinturón del pantalón y claro, en la sotana tú no sabes que caminaba tan exactamente, pero era que llevaba la botella bajo la sotana, claro, era chistoso. Entonces yo dije, no sé cómo metiste esa botella, sí, sí. No, ¿y para qué la traes? Y si el sacerdote está quedando allá. Y trajo, me recuerdo, un chicle y tapó el orificio donde él me hablaba todas las noches de la habitación, porque si no escuchaba al sacerdote que estamos tomando. Hizo la cama para allá y le dije, bueno, yo me voy a quedar en el suelo, en una alfombra, y tú te quedas en la cama. No, no, me dice, bueno, como tú quieras. Y lo que me impactó, claro, yo estaba allí y se desnudó completamente. Para mí fue, claro, ver por primera vez a una persona desnuda. Yo decía, Dios mío, y en un seminario que era totalmente Claro. prohibido y todo, y tanto que me veía yo, ¿sabes?, limitado a todo en ese sentido. Y claro, él vino y me dice, vente, vente, que hace mucho frío. Yo, no, 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 no. Yo, no, no, no. ¿Y qué hizo? Se pasó él conmigo abajo. Se acostó contigo. Se acostó conmigo abajo. Entonces, bueno, pasó lo que tenía que pasar, como dicen usualmente. Eh, sí, tuvimos relaciones. Esa fue mi primera vez teniendo relaciones. Pero tú eras, no habías nunca Nunca había tenido tenido yo contacto. relaciones, era demasiado joven. Claro, él era una persona ya que tenía 5 años mayor que yo. Entonces, yo me sentía demasiado culpable, pero yo decía, el siguiente día, él me miraba y me decía, ¿cuándo otra vez? Y yo, no, 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 ¿cómo qué dices? Y bueno, eso se volvió muy fuerte porque yo me apegué demasiado a la persona. O sea, llegué a sentir que le necesitaba. Me enamoré. Me enamoré y se volvió para mí una obsesión. Y yo dije, no puedo. ¿Qué pasó? Los formadores tom-
dijeron esto no está bien, veo que está muy pegado. Comenzaron a sospechar o algo que pasaba cosas entre ustedes. Los formadores te llamaban para dos cosas, o para decirte que te ibas del seminario, que muchas gracias por participar, pero que te ibas para tu casita. El 90% era así. Y el otro era porque te decían, bueno, lo vamos a mandar a otro país. El 90%. Claro, yo ya sabía que los formadores intuían, porque además habían compañeros que hacían el bullying, ¿no? El hacía, ay, la pareja ideal y no sé cuánto. Y que ya yo, no digas esa cosa que te escuchan los formadores, nos echan. Mm. A ver, no te voy a decir que los formadores tal vez no tenían una vida sexual aparte, porque también se hablaba, ¿sabes? Se decía, no, mira, tiene pluma hasta para tirar. Pero era algo que se quería evitar y tú sabes, a ver, el mundo, creo que cada vez descubrí yo que el mundo gay es muy envidioso. Lo digo sinceramente porque llegando también aquí me he dado cuenta mucho de eso. O sea, tú tienes tu pareja y la llegas a subir, vamos a seguirla. ¿Ves? Vamos a seguirla. Ay, vamos a darle like, tic, 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 tic. Vamos esto, lo otro. Mira, me lo encontré. Hola, ¿qué tal? ¿Me entiendes? Insinúas, etcétera. Entonces, entonces, por eso, claro, habían sacerdotes que si mantenían esa sexualidad, ellos tampoco querían que los demás lo tuvieran. Bueno, entonces a mí me llamaron, me dijeron, los formadores, el pleno de formadores quiere verlo. Cuando me dijeron eso, yo lloré. Yo dije, ya me echaron. Llamé a mi mamá, a mi papá y le dije, voy para mi país porque he decidido, he Voluntariamente. decidido voluntariamente que no es mi vocación. Y me recuerdo las palabras fuertes que, que, que me cautivaron a mí, que también que me hirieron, porque no me esperaba eso. Me dijeron, bueno, pero tú aquí no tienes nada. Me destrozó. Yo dije, ¿y qué voy a hacer? Si me echan, mis pensamientos eran, ¿qué voy a hacer si me echan? No tengo un plan B, porque para mí esta ha sido mi vida. No tengo un plan B. Entonces me mandaron a llamar. Y me sentaron y yo llorando, o sea, yo con un paño Ya de lágrimas estabas, con la claro. sotana y me dice, estaba en Sudamérica yo, y me dijeron los formadores, sí, decir- queremos decirte, queremos decirte algo que, que no sé cómo lo vayas a tomar. Y yo comencé a llorar. Yo comencé a llorar, a llorar, a llorar. Y dije, ya me echaron. Y me dice, tranquilo, tranquilo. A ver, me dijo un formador, queremos decirte una cosa. Tu acción es inmediata de expulsión. Ah, pero ellos ya daban por hecho de que pasaba Sí, algo. porque claramente no eran bobos. A veces miraban que a las 2 de la madrugada se pasaba para mi Ah, habitación. claro, es que en ese O yo me tiempo pasaba por la ustedes, habitación de él. ok. Claro. Entonces, tú dices, ¿quién estaba a las 2 de la madrugada? Pues claro, habían formadores de guardia que se andaban dando vueltas alrededor de todo el mundo para ver qué escuchaban, qué pasaba, qué esto, lo otro. Entonces, era un amor prohibido. Era un amor que no podía ser en ese momento. Eh, no era el lugar, no era el momento. Entonces, a mí se me dice, ¿no? Mira, tú eres muy buen estudiante, llevas buenas calificaciones, eres muy bueno en las 4 áreas. El seminario se tiene que manejar así, 4 áreas. La pastoral, la espiritual, la comunitaria y la académica. Si usted se queda en 2 clases, queda expulsado también. Porque la académica son clases universitarias. Si usted no da el ancho para las clases universitarias, lo sentimos, pero usted puede ser muy devoto de la Virgen del Pilar o de la Virgen de la Macarena, pero si usted no pasa las clases, no puede seguir. Fácil. Entonces me dijeron, bueno, usted es muy bueno en las 4 áreas y le vamos a dar una última oportunidad. Se va a ir del país mañana, tiene su viaje en la madrugada, lista sus maletas, tiene su vuelo listo y va para Roma. Y yo dije, yo aquí a lágrimas, yo dije, ¿qué? No me, o sea, ¿no me van a echar?
Me cambió, claro. Pero sabemos qué ha pasado, pero sabemos que puedes cambiar porque tienes la materia para ser un buen sacerdote. Entonces yo dije, ¿qué? ¿En serio? Sí, sí, sí. No te queda chance para que te despidas de tus compañeros, no te preocupes, nosotros les diremos que te fuiste. O sea, ellos sabían que eras gay y que tuviste un tipo de relación con alguien Sí, a dentro ver, del ellos seminario. dudaban mucho porque no habían pruebas contundentes. Entonces decían, antes de que esto explote, lo mandamos para otro lado. Antes de que esto explote, porque si explota dentro de la comunidad, ya, no, el muchacho no se puede rescatar. Entonces fue cuando me mandaron a Roma. Terminé la teología en Roma y yo dije, a ver, yo cuando terminé la teología ya, yo allá, claro, no tenía contacto con la otra Pero, persona. espera, disculpa. ¿Qué pasó con el otro, con la otra persona? O sea, a ti no te expulsaron, te mandaron a Roma, pero ¿y la otra persona? Lo echaron, Ah, sí lo echaron. lo echaron. No volví a saber de la persona, me enamoré. Te voy a decir sincero que desde Roma yo mandaba cartas a ver si le llegaban, porque él me contaba las direcciones de su casa, etcétera, etcétera, por si algún día yo iba, etcétera, o si pasaba algo. Entonces yo mandé cartas, nunca me contestaron. Este, porque claro, yo seguía enamorado de la persona. Yo lloraba en el seminario en Roma, terminando la teología, y decía, pero ¿qué ha pasado? De verdad. O sea, aquel niño que tenía todo aquello se ha cambiado un montón. Y la última vez, o sea, él me escribió una carta. Cuando me llegó esa carta, o sea, mi corazón palpitaba a mil. Pero fue lo que cerró mi ciclo con esa persona. O sea, fue mi primer amor. Fue algo estupendo. Porque, ¿sabes? Creo que lo prohibido es tan llamativo. O sea, es tan llamativo. Tú vas a Roma y ves calendarios que dice con los curas más sexys del Vaticano. ¿En serio? Claro, y lo venden ahí los paques y te dicen, ah, calendario de los curas más sexys, sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque eso, lo prohibido para el mundo es llamativo, ¿sabes? O sea, lo que se dice en lógica, el sentido común es el menos común de los sentidos. Te dice allí, no te pares ahí, me paro para ver qué es lo que hay. No toques ese botón, lo tocas para ver qué es lo que pasa, porque somos curiosos, somos mente curiosas. Entonces la carta me decía que gracias por todos aquellos momentos y que se había casado, que la mujer estaba embarazada y que era feliz en su vida, que esperaba que yo fuera bien en la mía y que y me dedicó todavía una canción. Me dijo, esta es mi última dedicatoria que sea de Shakira, una que se llama Inevitable. Eh, y para mí, claro, yo decía, qué fuerte. Claro, lloré, pero para mí eso dije, sí, bueno, entonces seguiré, me enfatizaré. Me centraré más en mis cosas y como yo no soy muy crédulo, entonces no creo en lo sobrenatural. Yo decía, no creo en lo sobrenatural. A ver, he estudiado teología, he estudiado demonología, mariología, angelología, pero a ver, lo natural no me termina de convencer. Las películas de ficción, que los exorcismos, eso no. ¿No? Entonces, cuando tú terminas la teología, tienes que elegir tú como un máster. Ok. Si te gustan mucho las misas y los cálices y todo eso, liturgia. Si te gusta mucho la Biblia, pues Biblia, te haces biblista. Si te gusta mucho, demasiado el misterio y esto y lo otro, exorcista. No todos los sacerdotes pueden exorcizar, eso se sabe. No todos los sacerdotes pueden exorcizar y no todos pueden confesar, eso también. O sea, cada uno tiene un don, o sea, si a ti te ven que te gusta el chisme, no te van a meter de confesor. Eso O no lo sea, escoges tú, sino que te lo... te lo pueden quitar, la iglesia te lo puede quitar. Ah, ok. O sea, si te dicen, por ejemplo, tú revelaste algún secreto, inclusive puedes dejar de ser sacerdote por haber revelado un secreto de confesión. Algo que se le llama el secreto de confesión, sí. Pero se llama sigilo sacramental. Yo tengo una pregunta. Si en un caso hipotético una persona llega a cometer algún crimen, algún homicidio, y va y se confiesa,
O un ejemplo ya un poco desorbital, dice que va a poner una bomba en algún lugar y se lo confiesa al padre, el padre puede intervenir, en plan puede avisar a las autoridades o puede hacer algo para prevenir ello. Tiene dos opciones. Si lo dice, deja de ser sacerdote. Y si no lo dice, sigue siendo sacerdote. O sea, si lo llega a confesar a la Claro, policía, el lo, secreto de confesión, ¿cómo se llama? Si lo revelas, inmediatamente pierdes el sacerdocio. aun cuando hay vidas de por medio, a lo mejor. Sí. Aún te puede venir a decir, voy a cometer ahorita, a derribar este edificio con miles de personas. No puedes hablarlo. Ante un juicio o que te convoquen a ti a un juicio, no puedes revelar un secreto de confesión. Tendrías, o sea, si te dicen, o sea, al momento, o sea, voy ahora, no puedes. El sacerdote tendría que dirigirse a su superior, que es el obispo. Luego el obispo tendría que pedir un permiso de Roma. Imagínate cuánto tiempo tarda eso. En eso ya se murió medio mundo. Ya está sepultado medio mundo. Entonces, tienes que pedir un permiso para que tú pudieses revelar un secreto de confesión. Y entiendo que igual esto lo cubren las leyes religiosas, ¿no? Porque Eclesiásticas. entiendo que la religión católica tiene sus propias leyes, ¿no? Que no son las mismas que el del mundo. Sí, la iglesia tiene un estado, como te decía, una constitución. Tú dices, pero tiene embajadores, sí. A los embajadores en cada país se le llama nuncio apostólico. Es un obispo, pero que tiene una nunciatura, o sea, que es una embajada del Vaticano en cada país. Entonces, él también dirige algo que se le llama un tribunal eclesiástico. El tribunal eclesiástico es donde es juzgado un cura. O sea, la ley del país no abarca sobre el cura si el tribunal eclesiástico no ha aprobado que se le entregue a la persona a juicio público. O sea, primero tendrá que pasar por una investigación vaticana, claro, no una investigación de De la investigadores policía o... Ok. laicos, etcétera, etcétera, no. Una investigación vaticana donde se compruebe que esta persona está mal. Entonces, al decir está mal, mira lo que pasó con este de la serie de Maciel Maciel. Se investigó. Pues cuando Juan Pablo II, justo se le dijo a Juan Pablo II, sí, sí, mire que está mal. Entonces no lo entregaron a la justicia. Juan Pablo II fue reconocido en ese tiempo, pero no tanto Juan Pablo II, sino los que dirigen. Todo el mundo dice, no, es que el Papa es el que dirige. El Papa, hay cosas que no se entera, o sea, hay tantas cosas. Verdaderamente el Vaticano lo dirige algo que se le llama la curia romana. La curia romana son cardenales nacidos en Roma. En este caso, el secretario del Estado es como decir el presidente que dirige todo. Verdaderamente el poder lo tiene el presidente. Sí, el Papa tiene infabilidad, sí, pero en cuestiones doctrinales. Infabilidad significa que no se puede equivocar en doctrina. Es un dogma eclesiástico. Un dogma es que tú como católico tienes que aceptar sí o sí. El Papa no se puede equivocar en asunto eclesiástico. Y entonces, en cambio, el que dirige la iglesia como institución es el secretario de Estado. En este caso, en este tiempo, está Pietro Parolin, que es italiano. Y todo eso, entonces, quien dirige la iglesia es eso. Entonces, a veces hay cosas que no le llegan ni al Papa. Entonces, cuando Juan Pablo II se llegó eso demasiado al tribunal eclesiástico y no se dijo nada, se cayó. Cuando llega Benedicto XVI, que es su nombre de cuna, bueno, el de Juan Pablo II se llamaba Karol Wojtyła y el nombre de cuna de Benedicto XVI era Joseph Ratzinger, que fue un gran pensador, uno de los libros más vendidos del mundo también, que se llama Jesús de Nazaret. Un pensador magnífico. Le puso ya sentencia, le quitó lo del sacerdocio y lo mandó a un lugar de retiro. ¿Qué pasa? No lo entregaron a la policía tampoco. Entonces ahí ya viene eso. Un modo operandi diferente. A ver, todo el mundo dice, es una mafia. A ver, existe, como en toda institución, cosas que no van. Claro, porque igual entiendo que mucho se habla de dentro de los sacerdotes y todo, ¿no? Entiendo que igual a la religión, al Vaticano, tampoco le conviene mucho, a lo mejor que se sepan estos casos, ¿no? Entonces,
entiendo yo que hacen lo posible porque no salgan a la luz la mayoría de los casos, pero hay una expulsión, a lo mejor, tal vez, del Sí, sacerdote. sí, sí, a veces dicen, por ejemplo, hace poquito sucedió un obispo en Latinoamérica que dijeron, em, ha decidido retirarse porque está cansado. ¿Quién es? O sea, los que hemos estado dentro del coso, todo el mundo dice, sí, claro, ¿qué hizo? Y más abajo y comienzas a indagar, preguntar, no, no, es que encubrió a un sacerdote que había tal persona. Y el Vaticano se dio cuenta y lo cortaron. Ah, vale. O sea, si a unos sí lo pueden ver, hay otros que es que no se ven. ¿Me entiendes? Es decir, en la iglesia existen personas buenas. Yo conocí sacerdotes muy buenos, monjas muy buenas, pero también hay sacerdotes muy malos. Personas que no creen en lo que celebran. O sea, no creen y lo usan más como una profesión, ¿sabes? Y en Europa, por eso decayó mucho la Iglesia Católica cuando hubo aquí lo de la guerra civil y lo de Franco, porque la Iglesia participó en muchas cosas que hizo esta persona acá en España. O sea, la Iglesia cubrió muchas cosas. O sea, y obligaba a que todo mundo tenía que creer en la Iglesia Católica. Y en las fiestas, o sea, ayer fue Día de la Inmaculada Concepción, pongámosla como patrona de las Fuerzas Armadas. ¿Ves? Entonces va todo catolizado. Y por eso cuando llegan también donde nosotros, aunque ya era católica en ese tiempo, ¿no? Y cuando la conquista también ya era católica por los reyes que habían en ese tiempo, nos llevan la iglesia católica. Diferente, sí, porque aquí se sacó más a la luz todo esto, porque era muy visible la participación de la iglesia en aspectos malos del sistema. Sí. Qué fuerte, ¿eh? Había cambios, sí. Es decir, había cambios. O sea, mira, yo no te pago impuestos y yo te ayudo para que Argentina traiga carnes. Estamos ¿cómo se llama? En una época donde hay crisis, la crisis española. Hay crisis, entonces necesitamos comida. Yo te ayudo, sí, pero mira, me vas a hacer esto. Pero, o sea, también podríamos decir que a lo mejor muchas cosas que se hablan de religión o vírgenes o, no sé, ciertas leyes, no es que lo haya interpuesto Dios o, no sé, sino que es algo más político también. A ver, la iglesia eh, ha usado algo que se le llama inculturalización. La inculturalización es meter una cultura sobre otra. Lo hizo acá, lo hizo en el mundo. Próximo estamos a celebrar Navidad y sabemos que o sea, no era la fecha exacta que nació Jesús, pero era una fiesta pagana dedicada a un dios, entonces romano. Entonces la iglesia dijo, mira, ese nacimiento de ese dios no es así. Es Jesús. Nació Jesús ese día. Entonces, para que la gente no perdiera la costumbre, se le implementaba una costumbre. O sea, verdaderamente no se sabe el día del nacimiento de Jesús. Exacto. Y así muchas cosas. O sea, mira que a los indígenas se te apareció que no sé qué, que la Pachamama. Pongámosle la Virgen de tal. Es la Virgen María, tuvo un niño y tuvo Jesús. Entonces evangelizaban por medio de la otra cultura. Entonces la gente no dejaba de creer en lo que ya creía, sino que lo transformaban y lo hacían eso que le llaman la inculturalización. Y dejaban algunos aspectos que a eso se le llamó religiosidad popular, como, como las, ¿cómo se llama? Las andanzas de las vírgenes de Sevilla y todo esto. Son tradiciones que no están en la Biblia, pero son tradiciones de religiosidad popular que hacen que la gente se sienta bien. ¿Qué dice la Biblia sobre la homosexualidad? A ver, esto es muy interesante. La Biblia, como una construcción literaria, mayormente muchas religiones sacan un texto donde dice, ni los homosexuales ni las lesbianas entrarán al reino de los cielos. Esa frase es La tiene todo el palpante, mundo, sí, ya. es palpante. No, no entrar. Lo que pasa es que no leen más abajo, donde dicen ni las chismosas, ni los usureros, ni los ladrones, ni etcétera, 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 etcétera. Te hace un listado que prácticamente aquí no entra nadie al cielo. Y se le olvida algo mucho a la sociedad hoy en día, que si a Dios se le ve como padre,
ahí existe algo que se llama la misericordia, que viene del latín miserere cordiae, que significa miseria del corazón. Dios no necesita verte santo, pleno. O sea, Dios te ama porque tú eres hijo de Él. Simplemente ahí. Llámalo Dios, llámalo energía positiva, pero, o sea, tú atraes todo eso. En la Biblia hay varios aspectos, claro que sí, que saca. Inclusive hay muchas teorías. A ver, hablan, por ejemplo, en Juan. En el Evangelio de Juan habla sobre que el discípulo que más amaba se recostaba sobre Jesús en el pecho. O sea, tú dices, tú vas al Vaticano y tú dices, vamos a ver el arte del Vaticano. Y la mayoría de arte, claro, va así. Sí, ¿no? Es como muy sutil, es como muy Va así. delicado. Tú dices, ¿qué? Así. Y todo. Entonces tú dices, "Ay, ¿qué ves aquí? Claro, Miguel Ángel era gay, el pintor era gay, los artistas mayoritariamente eran gay en ese tiempo. Entonces tú dices, entonces lo hicieron cristiano. A ver, era una persona, un artista que se identificaba con tal rol. Entonces, en la Biblia, entonces existe lo de Juan, ¿no? Eh, Juan, hay muchas teorías que dicen que Juan era gay. Y decía, no, que Juan era gay. Creo que Jesús, no, nunca. O sea, todo mundo, todas las religiones ven el Antiguo Testamento. O sea, ven la ley del talión. Ven esa ley allí fuerte y como está allí, así tiene que ser. Porque claro, estaban en un sistema patriarcal fuerte, hebreo, donde el hombre podía divorciarse de la mujer solamente porque le hizo mala comida. Pero la mujer no podía divorciarse del hombre. O si la mujer iba a denunciar a que el hombre le había puesto los cuernos, a quien apedreaban era la mujer, no era el hombre. Entonces todo eso era como fuerte. Tú dices, Jesús era patriarcal. Pues bueno, tenía que ser un poco patriarcal porque estaba en ese sistema. Hizo 12 discípulos, pero siempre cargaba con unas mujeres que le ayudaban. Etcétera, etcétera. A ver, esto es lo que dicen los textos, a ver. No hablamos de veracidad exacta porque todos los textos dicen una cosa diferente a veces de cada cosa. O sea, comparas tú 4 textos de la misma pasaje y tú dices, oye, aquí le cambiaron aquí, en vez del que se le apareció fue un ángel, dice que no, que fue un militar. No, en vez de militar, que fueron 2 hombres vestidos de blanco. No, que en vez de los vestidos de blanco, que el ángel y que el militar, fue Jesús el mismo que se le presentó. Entonces, al final, ¿quién se le presentó? Entonces tú dices, no, el objetivo era que Jesús había resucitado. Esa es otra cosa. Y entonces, con lo homosexual, en el Antiguo Testamento se refiere muy, muy, muy fuerte. Y luego en el Nuevo Testamento, claro, lo habla, pero en menos. O sea, habla más de un Dios misericordioso. Un Dios que ama al pecador y no al pecado. Eso es así. Ama al pecador y no al pecado. Eso es porque es un padre. Entiendo que igual la Biblia, como tú decías, se ha ido modificando, ¿no? A lo largo del tiempo. Y al fin y al cabo, quien ha escrito la Biblia han sido personas, ¿no? Entonces, que a lo mejor personas que se han podido equivocar y que a lo mejor han podido modificar la información. Entonces, porque entiendo que igual se escribió a base de información de otras personas también, Ujú. ¿no? Sí, a ver, la Biblia se tomó, por ejemplo, el Antiguo Testamento es muy tomado de escuelas filosóficas. O sea, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, el capítulo del 1 al 12 del Génesis es un cuento. Lo tomaron de la filosofía griega. Claro, te preguntaban a ti, no tenías nada escrito y te preguntaban, ¿usted cree en Dios? Sí, mira, tengo un Dios, que esto, lo otro, pero ¿y no tiene nada escrito? Sí, pero es que, a ver, ¿y cómo Dios hizo tu mundo, según tú? Ay, pues no sé qué, entonces, pues tomemos estos objetos, este escrito mesopotámico y lo vamos a hacer, en vez de ser deísta, lo vamos a hacer monoteísta. Sí, no, en vez de hablar vamos a decir una cosa, de Zeus o de vamos a hablar de Dios.
En vez de decir que Zeus, ¿cómo se llama? Voy a decir una herejía aquí. Que Zeus se metió con una mujer y tuvo un hijo y el hijo venía a salvar a Atenas. ¿Qué te parece? ¿Te parece algo conocido? Bueno, es cosas así de interpretación que escudriñar todo eso te lleva a comprender mejor la vida. Y tú dices, o sea, es que por eso el Papa Francisco no lo querían muchos religiosos, los religiosos fuertes, porque él hablaba muy fuerte, él decía, padres no corren a sus hijos por ser gay. O sea, la iglesia está abierta para todos. Dios nos ama a todos por igual. No, que eres gay, que eres trans, no importa. Dios te quiere así. Dios te ama porque es que eres un ser creado por Él. En el sentido ya muy religioso de la palabra. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Dios? Ah, tú ya vienes con un énfasis más fuerte de la Trinidad. A ver, Jesús es el Hijo de Dios, pero es Dios. Eh, hubo una discusión por lo que las iglesias, la primera ruptura de la iglesia fue por una palabra, se llama el filioque. Una palabra que dice uno que se llama el credo. El credo es como decir lo que yo creo como católico. Todo lo que yo creo está en una oración que se llama credo. Entonces, la primera ruptura de la iglesia con la iglesia ortodoxa es por el filioque, porque decía, procede del Padre y del Hijo. La palabra y del Hijo se llama filioque. Y esa palabra decía, no, no puede ser. O sea, para los ortodoxos, el Espíritu Santo no proviene del Hijo, proviene del Padre. Pero se llama la Trinidad, un triángulo. O sea, un solo Dios. Hay gente que le pone un ojito ahí, que todo lo ve. Entonces, Jesús ya estaba en la creación, ya estaba. Porque era Dios. Dios baja y se hace hombre. Es un misterio. A ver, se le llama un misterio de la Trinidad, lo que se le habla a esto. Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas en una sola. ¿Ves? Habla de personalidades, habla de lo que tú quieras llamarle. Entonces, claro, ¿por qué crucifican a Jesús? Porque dice, yo soy el Mesías, el Hijo de Dios, el Dios vivo, el Ajajai, que es ese garameo, el Ajajai, el Dios vivo. O sea, decir eso, dice la misma escritura que cuando escucharon eso, los hebreos se rasgaron las vestiduras. Que claro, ¿quién iba a decir soy Dios? Madre mía. Entonces, eso cautivaba a la gente. Y es un misterio que mucha gente, hay mucha discusión por eso. O sea, ¿cómo así? Es un solo Dios, sí. Es un solo Dios. O sea, nadie ve a Dios, pero sí al Hijo. Por eso a María también es otra discusión. A María se le dice Madre de Dios, pero tiene tres términos. El de decir Madre de Dios dice que es esposa hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo y esposa del Espíritu Santo. Son esos tres términos en decir Madre de Dios, o en hebreo, Teotocos. Porque la historia es que Dios puso en el vientre de María, por obra del Espíritu Santo, a Jesús. Sí, sí. Pero entonces Jesús en la tierra es Jesús Dios. es Dios, claro. Y el Espíritu Santo es... Es Dios. Pero el Espíritu Santo también entiendo que Cuando, habita cuando en... Jesús estuvo, dijo, me voy, chao pescado. Pero no los voy a dejar solos. Se van a quedar con Dios. ¿Y cuál Dios? Con el Espíritu Santo. Con el Consolador, con el Paráclito, en otras palabras, con el abogado, con el Espíritu Santo. Por eso todo mundo, todo cristiano, cuando reza, dice, ven Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. ¿Cuál es el Espíritu Santo? El Espíritu de Dios. Buah. Es un misterio grande que, a ver, se han hecho libros grandísimos de la Trinidad, con todo eso. Pero Trinidad, tres en uno. Volviendo un poco a tu vida, tú me comentabas también que habías estudiado exorcismo, ¿no? Entiendo que, ¿cuáles son los estudios realmente que tú tienes? A ver, yo estudié filosofía, la licenciatura en ciencias religiosas con énfasis en filosofía. Estudié la teología
Y luego de la teología estudié 2 años y medio de exorcismo. El estudio de exorcismo es más de demoniología. Aquí en España existía un exorcista muy famoso, el Padre Amor, que era muy bueno y que era muy, muy hablado también. O sea, él decía, a ver, el demonio no se te va a parecer como en las películas que te va a saltar y te va a brincar a todos lados. En la iglesia ahora es muy prudente para hacer exorcismo. No creas que es como la época medieval. Ah, mira, tiene una vela roja, es bruja, quemémosla. ¿Ves? Ya no se habla de eso porque la iglesia ha ido madurando en ese sentido. No te voy a decir, la iglesia cometió muchísimos errores con todo esto. La iglesia cometió muchos errores. Y por eso a cada rato tú escuchas pidiendo perdón, perdón. Tú dices, no, no cura. No cura ese perdón. Sí, es cierto, no cura. Pero la iglesia pide perdón. Eh, ¿Qué pasa con lo del exorcismo? Yo a mí me llamaba la atención con eso que te decía, que después yo de tener el desamor y todo esto, yo dije, no, me voy a ser exorcista, ya está. Porque liturgia es que ya me la sé, y para seguir hablando de la patena y del cáliz y todo esto, ya estoy cansado. Entonces se me concedió la orden diaconal, la del diaconal, hice mi orden diaconal. Y luego pues ya me dirigí a lo del exorcismo con la primera orden. Entonces, yo estudiando no hice exorcismo, yo iba a acompañar a un sacerdote exorcista para comprobar. Yo decía, a ver, es que esto es mentira. Yo cuando miraba los videos me reía, yo decía, me reía. Yo decía, escuchaba los videos o los audios que habían en el Vaticano. Claro, tú no creías en nada de Yo esto, decía, ¿qué? pero aún así A ver, decidiste estudiar. no había tenido una experiencia sobrenatural fuerte. Entonces sí, yo seguí porque, claro, uno estudia a veces de lo que carece. Eso es interesante. A veces cuando quieres estudiar psicología es porque tú quieres trabajar algo también en ti. Ya. ¿Me entiendes? Entonces es algo que tú dices, carezco de esto, me gustaría, me llama la atención porque no sé nada, quiero estudiarlo. Entonces, claro, yo carecía de ese sentido sobrenatural. Yo decía, voy a ser cura, pero no creo. O sea, yo decía, va a ser como raro. Entonces allí fue donde yo me animé y pedí a mis formadores que quería hacer lo del exorcismo. Y el primer exorcismo fue el que me cambió completamente la vida. O sea, dejé de ver las cosas por medio de la razón. Hice una relación razón-fe, que también es un escrito hermoso de Joseph Ratzinger, eh, razón y fe. Y creo que relacioné. Yo dije, yo no creo, ¿no? Pues me puse mi sotana y vamos, padre, vamos, que entonces era mi primera vez viendo un exorcismo. Te pones tú en la esquina y rezas el Padre Nuestro en latín y el Ave María en latín. Vale. Yo me pongo, pues ya, entonces el padre, me entraron a la niña, una niña, se sentó y yo dije, vamos a ver qué gritos pega o qué escándalo hay aquí, qué se va a sentir. Yo llevaba una expectativa muy razonable. Yo decía, me voy por la razón. Esta persona o tiene esquizofrenia o sufre de epilepsia, o etcétera, porque también te enseñan eso, ¿eh? Te dicen, hay que estudiar que la persona a la que vas a exorcizar no tenga problemas psicológicos. O sea, que esté descartado ya médicamente que la persona no tenga problemas. Antes de hacer un Claro, un exorcismo exorcismo. pasa Ahora por... se estudia, ahora. Ok. Esto es ahora. O sea, hace algunos años no, pero anteriormente era un estudio más eclesiástico que decían, sí, sí, mira, entonces, vamos, le sacamos el diablo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, cuando yo llego, pusieron a la niña, me dijo el padre, date vuelta, no mires y reza. Yo con mi rosario, Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, en latín, Pater noster quis in celis sanctificetur nomen tu, comencé. Comienza ahora, in nomine Pater et Filii et Spiritus Sancti, amén. Y comenzó el sacerdote a hacer la oración del exorcismo. O sea, en este momento no se me ve, pero tengo escalofríos porque recordar ese momento fue muy duro para mí. O sea, vivir ese momento
fue cambiarme totalmente la percepción que tenía de la razón a algo sobrenatural que dije, pues las energías están aquí. O sea, las energías se sentían, vamos a hablar para que entienda todo público, las energías negativas y positivas. O sea, tú sientes cuando alguien está bien, ay, qué bien se te ve, ¿no? Qué bien se te ve. Cuando anda mal, oye, ¿por qué estás decaído? Se te siente la vibra, se te siente la mala energía. Entonces, existe, tanto como existe el blanco, existe el negro. O sea, el mundo es así, el universo está hecho así. Entonces, pues yo estaba rece, rece. Cuando la persona me dijo, la niña, sentí que me hablaba al oído. Yo estaba con la clérima y yo sentí aquí, la persona no se movía. Verdaderamente la niña estaba sentada, pero yo sentía que me hablaba aquí. Y el sacerdote me dijo, no des la vuelta. Y me recuerdo que, claro, antes de ir al exorcismo tú te confiesas si tienes algún pecado, porque tu cuerpo tiene que estar preparado, se supone, ¿no? Que tiene que estar preparado para que si ese demonio sale no se te meta el tuyo. ¿Me entiendes? O sea, por eso también das vuelta, porque recuerda que en filosofía también se le llama que los ojos son el espejo del alma. O sea, literal. Son las puertas del alma. O sea, por ahí entra, por ahí sale. O sea, tú reflejas por medio de los ojos tus sentimientos. Tu rostro es algo expresivo, o sea, es la expresión que más puede revelar tu sentido de ánimo. Es lo que yo creo. Claro, algunas personas pensarán diferente, pues cada quien tiene su opinión, ¿no? Eh, entonces, me recuerdo que escuchaba y me dijo mi nombre, y eso en un pueblo por Roma, que queda por un distrito que se llama Umbrella, el pueblo se llama Orvieto. Entonces yo me recuerdo que escuché y me dijo, eh, me mencionó el nombre y me dijo, ¿te recuerdas cuando eras niño? Yo pues yo no seguía prestando atención. Yo decía, Padre Pater nostro qui es in celis sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Yo seguía, pero escuchaba esa voz. Yo sentía que era más fuerte la voz que mi habla. Entonces, y me dijo, yo de niño había llorado una vez y había quebrado una cruz. No se enteró nadie. ¿Quién se iba a enterar? Y porque había quebrado, no sé, enojado y la quebré. Tenía yo mis 9 años o algo así. Y entonces me dijo, ¿te recuerdas que eras niño y quebraste aquella cruz? Mira, se me cayó el rosario. Me puse mal y me sentí tan mal porque dije, nadie sabe de esto. ¿Quién sabrá de esto? Y me decía, no escuches, ¿qué escuchas? Ella está aquí, no le presté atención. Y yo estaba, temblaba, pero tenía la necesidad de ver. Quería ver. Cuando yo volteé a ver, la niña estaba allá, pero se vino a la par mía. O sea, te estoy diciendo que yo me desmayé. Yo me desmayé. O sea, tú dirás, pero si estaba, no estaba preparado. La verdad, yo no estaba preparado. Yo dije, es que esto, ¿será que lo planearon para que yo? Pero el punto de que sentí yo que no lo planearon fue que me haya dicho eso. ¿Sabes? ¿Cómo sabía que yo había quebrado una cruz cuando yo era niño? Y que había llorado. Entonces y fue fuerte, fuerte para mí. Yo dije, no, me interesé más en el tema. A ver, la niña, luego yo desperté y me traía el vaso de agua. ¿Sabes qué me traía el vaso de agua? La niña. Pero claro, ya habíamos salido del exorcismo. El padre terminó, porque esto no es que te hacen el exorcismo y se te acabó la vaina. No, es un proceso. Te van a hacer varias sesiones para comprobar, para ver qué pasa, qué es lo que sucede, cómo está involucrado el demonio en tu cuerpo, cómo está el mal dentro de ti. Entonces, por eso existe, bueno, ha sucedido varios casos de que han muerto las personas, como el caso de Emily Rose, que mueren porque ya no existe el alma de la persona en el cuerpo. Entonces, al sacar la energía negativa que mantiene el cuerpo en pie, pues el cuerpo cae, ya no hay nada, ya no hay nada. Entonces,
cae. Es el caso de Emily Rose, que fue muy famoso también y que salió a la luz pública. Y entonces, claro, me lleva el vaso de agua y la niña todavía los ojos eran como salientes, su cara, su rostro era de ojos salientes ella. Y yo, o sea, yo estaba con el agua y yo temblaba con el agua y yo decía, no, ay, no, ahora sí creo, ya me voy, padre, vámonos, vámonos. Y yo no me aguantaba estar allí, me dice, no, no, tranquilo. Y me decía la niña, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y yo, me llamo así. Ah, mira, mucho gusto, no te había visto nunca. Y sí, sí, ando pasando aquí con el padre. Y claro, después de vivir ese momento, a los meses, eh, no dormí mucho tiempo, no podía dormir, soñaba con aquella vez. Y me recuerdo que me dijo el que dirigía las exposiciones de exorcismo, el superior, ¿cómo te fue? Por favor, ahora ya no me vuelva a mandar. Que en este momento no me siento, no puedo dormir, esto, lo otro, esto. Pues ora, él me decía, ora. Y existía una frase de San Agustín que dice, ora et labora, que significa ora y trabaja, que mantienes tu mente ocupada. Buah, vaya, vaya historia, Hay ¿eh? mucha tela que cortar Claro, claro, en claro, estos claro. casos. Para cerrar un poco, como ir cerrando y cerrar un poco también el capítulo de tu vida, ¿qué pasó para que tú decidieras a lo mejor no pertenecer más a la iglesia? ¿Te expulsaron? ¿Fue decisión tuya? ¿Cómo fue esto? A ver, tú tienes ahí tres votos. Los tres votos son castidad, pobreza y obediencia. Te has visto un lazo que a veces se carga aquí. Se llama cíngulo y lleva tres nudos que reflejan los tres votos. Castidad, pobreza y obediencia. Castidad, no casarse. Pobreza, todo lo que tengas le pertenece a la iglesia. Y la obediencia, quien obedece no se equivoca. Se puede equivocar quien te manda a obedecer. Y a mí me querían mandar a una misión. O sea, como me reunieron y me dijeron, mira, te vas a ir para tal lado. Y yo dije no. Pero lo que pasa es que yo también en ese momento, yo ya vivía enamorado de la vida. Entonces yo había conocido a un chico que cantaba en el coro y yo celebraba. Claro, yo celebrando. Y, ¿sabes? Me trajo la misma perspectiva de aquella persona que me miraba y no me dejaba de ver mientras yo celebraba. Entonces yo decía, madre mía, me ponía nervioso en la propia celebración. Entonces, cuando me dijo, te vas lejos, entonces yo decidí en ese momento no seguir. Y le dije, no, no quiero ir. Entonces, al desobedecer, me cae el castigo de dimisión. Entonces salgo. Salí del seminario y estuve con esta persona unos tiempos. Era una persona tóxica, etcétera, etcétera. Tenía lo bueno. Pero, ¿qué pasa? Que yo decido alejarme de esta persona y venirme para Barcelona, iniciar una vida nueva. No me fue fácil. La verdad, te soy sincero, y todos los que han salido, creo que saben que no es fácil salir de una vida tan diferente Claro, a un lugar donde el planeta es diferente. O sea, la gente te muestra una sonrisa, pero por detrás hay el puñal cerca. Y entonces para mí eso fue devastador cuando llegué también a otro mundo que yo no conocía porque yo tal vez vivía en una burbuja religiosa y eso fue lo que me invadió totalmente. claro, fue entonces decisión tuya, Sí, fue directamente decisión, a ver, por no decisión aceptar. mía y de la comunidad. Claro, Prácticamente la comunidad me dice, te tenemos que echar porque no has aceptado esto. claro. Entonces, una dimisión. Y allí sales tú sin nada, solo con una maleta. Salgo con una maleta, con el corazón roto y con sueños por cumplir, Ya, porque no sabes qué vas a hacer. claro. Llegas a un mundo donde dices, ¿qué hago? Si yo lo que puedo es rezar, ¿a quién me sirvo para rezar? Claro, 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 lo entiendo perfectamente. ¿Tú actualmente mantienes algún tipo de relación con más personas que están dentro y todo? ¿Tienes Sí, amigos, claro? claro que sí, tengo amistades que a veces me hablan y quizás he madurado tanto que a veces me llaman y me dicen, mira, estoy pasando por esto. A veces no me salgo del ministerio porque mi mamá
Mi mamá es muy devota y si yo sé que si yo lo dejo, se muere, ¿sabes? O personas que dicen, estoy enamorado de alguien y no puedo, ¿sabes? He pedido que me cambien de lugar porque estoy enamorado y no encuentro la manera, ¿sabes? Pasó en un país hace poquito también que un sacerdote conocido se suicidó. Se suicidó porque estaba enamorado y la iglesia no le permitió separarse del sacerdocio y él cayó en el alcohol. Porque encuentras un refugio. Tú dirás, sí, sacerdote borracho. Sí, a veces encuentran un refugio porque son personas. Es que se nos olvida que no orinan agua bendita. Se nos olvida esas cosas. Se nos olvida que son personas normales con debilidades y con cosas que, 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 que conllevan a muchas realidades del mundo. Entonces, claro, hay muchos amigos que me dicen, mira, tengo una crisis, quiero dejar la comunidad, quiero un año sabático. Yo le decía a uno, pero si tomas el año sabático, no vas a volver, porque te va a gustar el mundo, te va a gustar porque nunca lo has probado, te va a gustar y cuando uno prueba algo que no había comido antes Ya, 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 y ya. está bueno, le llama la atención, Claro. ¿sabes? Qué fuerte. Pues nada, yo creo que aquí terminaríamos este capítulo. De verdad, muchas gracias por aceptar, por abrirte a contar tu historia. Sé que no es nada fácil y espero que de una u otra forma este podcast y todo lo que nos contaste nos ayude a mirar igual un poco con más perspectiva, con más empatía también, ¿sabes? Esto no quiero que se use a lo mejor para juzgar o para criticar, sino que para realmente abrir un poco la mente también y alejarnos un poco precisamente de esa orilla. Así que muchísimas gracias, de Con verdad. gusto. Este es mi primer episodio. Estaba Muy un poco bien, nervioso, la súper. verdad, al inicio. Y nada, muchas gracias a todos los que van a escuchar este podcast, Lejos de la Orilla. Y si tú tal vez tienes alguna historia interesante o diferente por contar, puedes enviarla a este correo que va a aparecer aquí en pantalla y nos veremos en una próxima. Gracias. Gracias.